Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta masterclass, una masterclass que auguro que va a estar muchísimo, muchísimo, muy interesante. La masterclass se llama ¿Quién nos dice qué comer? ¿Quién nos dice qué comer? Y básicamente voy a hablarles de algo que quiero que vean en esta imagen, en este momento, se los voy a compartir. ¿Qué ven aquí? Muchos de ustedes reconocen esta imagen. ¿Por qué? Porque nos la enseñaron en la escuela. Tanto la pirámide de la alimentación como la pirámide del buen comer. Bueno, esto que ustedes ven aquí es la actualización de la pirámide de la alimentación saludable, la pirámide saludable de la Organización Mundial de la Salud. Ahora viene un poquito diferente, si se fijan. Para ser saludable, aquí te recomiendan que en primerísimo lugar, tengas una actividad física, tengas un equilibrio emocional, tengas un balance energético. Quienes ya vieron por ahí el programa del método radical, ya pudieron abordar temas de kilocalorías, y todo este balance energético. Si no, apúrense a verlo. Técnicas culinarias saludables, o sea, cocer bien los alimentos. Y también te dice que tomes agua de 4 a 6 vasos al día. Sin embargo, tampoco te hablan de de que el agua tiene que tener bastantes electrolitos y que consumir agua sin electrolitos, como lo que consumes en a la llamada agua purificada, no tiene electrolitos, por lo tanto estás metiendo a tu cuerpo deshidratación, lejos de hidratar. Tema para otra masterclass. Pero lo que quiero que vean es que la base de la pirámide sigue siendo el consumo de harinas. Y ya inclusive le incluyen paquetitos, ¿no? Paquetes, botes, plásticos. Y dice según el grado de actividad física. Bueno, gracias, OMS, para aclararlo, que si tengo mucha actividad física, pues puedo consumir estos y si no, no, pero no nos hacen ninguna advertencia de que no los consumamos si no tenemos una actividad física diferente, ¿no? Y después aquí te dice que consumas frutas y verduras. Es decir, mientras tú comas pan, harinas y frutas y verduras, vas a estar saludable según la OMS. Y luego te dice, y ya si te alcanza, pues le metes leche, le metes pescado y huevo. Y ya si te alcanza, pues le metes carnes. Aquí también meten embutidos, que tampoco es tan saludable. Y luego consumo opcional moderado y responsable en adultos lo meten dentro de la pirámide. O sea, todo mal. Ok. Y luego al final te dice pues que dejes el postre para el último y que de preferencia no lo hagas. Y luego acá suplementos nutricionales, vitamina D. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle con esto de la pirámide, pero quiero que vean que vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque quieran o no, esto que también nos lo enseñan en las escuelas, nomás que nos lo enseñaban de aquí del pan para arriba, esto que nos enseñan en las escuelas se forma un constructo social, es decir, en lo que todos estamos de acuerdo porque lo dicen las autoridades y entonces se vuelve algo saludable. Y entonces comer panes es saludable, entonces comer muchas frutas es saludable, entonces comer muchas verduras es saludable. Ya ni te cuento, digno de otra masterclass, que comer mucha hoja porque las plantas tienen una defensa. Cuando las cortan, las plantas segregan químicos naturales y hay muchas plantas que están llenas de oxalatos, que tampoco es muy saludable. O sea, la espinaca no es la panacea ni que te da fortaleza. Son otras mercadotecnias. Entonces, esto que está aquí abajo, ojo, nada más quédense con esta información que les voy a decir ahorita en este momento, es en palabras agricultura. ¿Sale? La industria agrícola, ¿sí? La industria agrícola es más rentable que la que está acá arribita, que la industria de los lácteos y las carnes, ¿sí? Quédense con eso. Entonces, ¿quién nos dice qué comer? ¿Por qué la pirámide del buen comer o la pirámide alimenticia o el plato del buen comer? ¿Por qué le hacemos caso a eso
¿Y quién nos dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Sale? Entonces, vamos a la presentación. Déjenme, dame un segundo. Aquí está. Bueno, vamos a la presentación de lleno. Eh, ay, ¿dónde quedó la presentación? Dios mío, acá está. Aquí está. Ya. Entonces, ¿quién nos dice qué comer? Vamos a ponerlo en pantalla completa, toda la pantalla. Muy bien. Ya está. Voy a avanzar. Ahí está. Entonces, la política detrás del plato. Esta masterclass es una clase de historia. Esa es la verdad, es una clase de historia. Y me interesa mucho, recuerden que el método radical, toda esta metodología que yo hice, trata de lavarte el cerebro y de lavártelo para limpiártelo. Y lo que intento es darte información para que tú tomes decisiones. Esta información que te voy a dar no es una información que veas allá afuera a diario, ni que veas en las noticias, ni que veas seguido en, en TikTok, ni mucho menos. Así que lo que te voy a decir ahorita es historia pura y gracias a esta historia pura, lo que vas a aprender el día de hoy, vas a poder tomar decisiones y ya no vas a ver la alimentación como antes. Así que, ¿quién decide qué vamos a comer? ¿Qué comemos? ¿Quién decide qué es saludable? ¿Quién dijo que era saludable? ¿Los científicos? ¿Los médicos? ¿Acaso los nutriólogos? ¿O grandes industrias con muchos intereses y pocos escrúpulos? ¿O los ganaderos? ¿O perdón, los agricultores? Aquí faltó ese. ¿Los agricultores? ¿Qué tienen que ver los agricultores aquí contra los científicos? Todo. Actualmente existe una epidemia en obesidad. Ya ni se diga en México que somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil, ¿sí? Y todo esto es gracias a esas guías alimentarias que fabricó nada más y nada menos que el tío Sam, Estados Unidos. El plato saludable fue una construcción política y económica, no fue una construcción científica. No es el resultado de estudios científicos. Es dogma, ¿sale? Es dogma pura. Y les voy a contar cómo fue y qué pasó. Miren, ahí les va. Eh, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, este cuate, Atwater, padre de la nutrición, era un fiel investigador. Lo contrataba el Departamento de Agricultura de Estados Unidos porque tenían intenciones científicas de saber qué nutría más que otras cosas, qué era más nutritivo que otras cosas. Entonces, este cuate tenía todo un laboratorio científico donde estudiaba las densidades nutricionales de los alimentos y él fue el que descubrió todo esto que tiene que ver con las kilocalorías o las calorías porque inventó un aparato que medía la cantidad de calor que emanaba del cuerpo dependiendo de lo que comiéramos. Entonces, haz de cuenta que metían a una persona en un cuarto y lo tenían con respiradores y con algunos sensores y todo esto, y le daban de comer y medían la cantidad de calor que producía. Entonces, él descubre que los alimentos generan calor dentro del cuerpo, y es decir, generan energía para el cuerpo. E hizo toda una clasificación, unas tablas perdón, diciendo, este producto produce tanto, este alimento produce tanto. Entonces, gracias a él, se descubre que los alimentos producen, no todos los alimentos producen la misma cantidad de energía, ¿sí? Para el cuerpo. Entonces, hace investigaciones muy interesantes. Y lo que nos dice es que a principios del siglo pasado, las investigaciones de nutrición se hacían porque había una escasez de comida y entonces querían saber cuál era la manera más eficiente de poder alimentar a la población. Y por eso sale este del Food for Young Children, que
clasifica y dice qué es lo que tienen que comer los niños. Y fíjense, aquí, gracias a él, a principios del siglo pasado, que todas las intenciones eran aplicar la ciencia, que los científicos dijéramos que podíamos comer de acuerdo a la densidad calórica de cada alimento, em, hacen una guía de la primer propuesta del plato del buen comer. Miren, se los comparto. Aquí está. Este es el Basic 7, se llamaba. Basic 7. Y no te decía cuántas veces, cuáles iban primero, en qué orden. Simplemente te decía, tienes que comer de estas 7. Escógele. Entonces, habían em, vegetales verdes y amarillos, ¿sí? Un grupo que hablaba de naranjas, tomates, o sea, estaba revuelto. Otro grupo que era come papa, vegetales, leche, etcétera. Acá en el otro, en el grupo 4 leche y productos de la leche. En el grupo 5 eran carnes, eh, pescado, ¿no? Estaban juntos. Mantequilla, ¿sí? Y margarina fortificada. Ya existía aquí la margarina. Entonces, para la salud, come de cada grupo todos los días. Ahí estaba la ciencia haciendo su chamba, estudiando gracias a este cuate que nos decía qué podíamos comer. ¿Sale? Vamos ahí. Ok. Hasta ahí todo iba bien, todo estaba bien, era una muy buena propuesta. Vale. Pero pasa lo siguiente, que empezó a haber escasez de comida porque costaba mucho producir alimentos. Y entonces lo que hace Estados Unidos es que tenía este plato del buen comer y les decía a la gente coman, pero comían desbalanceado porque era muy caro conseguir alimentos vegetales y sobre todo lo que tenía que ver con cuestiones de agronomía. Y entonces lo que hace Estados Unidos es que subsidia a la agricultura y les da lana y les da tecnología. De ahí que surgen otras empresas que se volvieron multinacionales y multimillonarias como John Green, ¿cómo se llama? El de los tractores, hombre. Se me fue la palabra. Apenas le voy a decir y ya se me fue la palabra. Este, Deere, no me acuerdo. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología también avanzó mucho en temas agrícolas gracias a los subsidios que le daba Estados Unidos a ellos. Y entonces empezaron a producir muchísimo. Y aparte se le metió más lana porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Segunda Guerra Mundial, como los otros países estaban en guerra y no podían producir, ¿quién creen que producía? Pues Estados Unidos producía. ¿Y a quién tenían que alimentar? Pues a todas las tropas. Entonces empieza a haber una producción de maíz, una producción de soya, una producción muy grande de otros granos. Y aparte, se tenía que producir muchos granos porque tenían que alimentar muchos otros animales para producir más carne, para producir más de todo. Y entonces estos mismos producción de alimentos para animales, gracias a la tecnología, porque había mucho dinero por medio, empezaron a surgir subproductos para producir de la soya, que era alimento para animales, empezó a surgir el aceite vegetal. Entonces, cuando procesaban los granos, un subproducto era el aceite vegetal. Entonces, tenían un montón de granos, tenían un montón de aceite y todo esto podía
ser subsidiado por Estados Unidos y era muy barato. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, hay una sobreproducción de cereales, de lácteos y de grasas vegetales, el subproducto que les digo. Y entonces empezaron a almacenar muchísimo y no podían quitar el subsidio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la solución fue tener una demanda interna fuerte. Y entonces vuelvo a decir la pregunta, ¿quién nos dice qué comer? Pues el gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Para 1956 se lanza la guía del Basic Four, donde dice que teníamos que comer cereales y lácteos como base. Y lo justifican que eso era muy saludable. Y entonces empieza a haber una industria donde el cereal y el lácteo eran muy consumidos, ¿sí? Y surge los Basic Four, se le llaman. Miren, les voy a enseñar aquí cómo, fíjense, les voy a enseñar aquí cómo han evolucionado el plato del buen comer. Miren, aquí en esta imagen podemos ver cómo eran los 7 básicos y luego después fue este que dice aquí el Basic Four, que era como la campaña que lanzaron. Aquí está, Basic Four, grupo de leches, vegetales, pan, carne, y entonces promovían que se comiera más, ¿sale? Y, eh, y bueno, miren, aquí fue avanzando más las pirámides que surgieron después, pero todas tenían la base del Basic Fort, ¿sale? Ok, vamos a compartir. Ok, vamos ahí. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí parte de la historia. Al principio, eh, la, la ciencia estaba metida en esto y decía, pues hay que comer de todo. Y luego después había una sobredemanda, perdón, una sobreproducción de grano y entonces Estados Unidos y el Departamento de Agricultura dijeron, ahora hay que comer cereales y lácteos, ¿no? Eh, y grasas vegetales. Y entonces surge esta otra nueva manera de plantear la alimentación con los granos. Y pues es algo muy, muy lógico, ¿no? Y entonces, ya desde aquí la ciencia ya no iba a liderar esto, ya era el Departamento de Agricultura y los intereses de los agrícolas que tenían el sartén por el mango, básicamente, ¿no? Ok. Bueno, ahora bien, eh, y por esa razón es que la pirámide del buen comer, como la que vimos al principio, tiene como base los cereales. O sea, ¿por qué? Porque también se dieron cuenta de que era una industria tan grande que era producción de maquinaria, producción de fertilizantes, producción de tecnología, producción de aparte, podías sembrar 2, 3 veces al año. Era más fácil producirlo que alimentar animales, que alimentar carne, vacas, gallinas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se volvió una industria muy sólida y muy fuerte e imparable, ¿no? Y de ahí empezaron a surgir marcas como Nestlé, como la propia Coca-Cola, porque también estaba la producción de azúcar. Que después es otra historia. Cuando Cuba tiene el conflicto con Estados Unidos y que ya no le pudo mandar azúcar porque estaban bloqueados, cambiaron la receta de la Coca-Cola y la cambiaron precisamente gracias a la tecnología con un subproducto del maíz, ¿sí?
que endulza la Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero eso es otra historia. Bueno, entonces, les voy a hablar de esta otra historia que tiene que ver con las carnes y también va junto con lo que les quiero platicar del plato del buen comer. Miren, se trata de este cuate que se apellidaba Kiss y él hizo algo que se llama la hipótesis lipídica. Él básicamente era un fisiólogo que decía, todas las grasas saturadas, a ver, vamos a poner en contexto. Las grasas saturadas son todas aquellas grasas que se pueden poner en estado sólido a temperatura ambiente. Entonces, todas las grasas saturadas, ¿cuáles son? Pues la manteca de puerco, el aceite de coco, o sea, hay grasas saturadas que los podemos identificar por eso, ¿no? Entonces él decía, las grasas saturadas, en aquel tiempo hablaba de las grasas que venían del animal, es igual a enfermedades cardíacas. O sea, quien come grasas saturadas es propenso a que tenga una enfermedad cardíaca. ¿Y por qué querían demonizar las grasas saturadas? ¿Se acuerdan que les dije que había un exceso de producción y por lo tanto exceso de subproductos? O sea, tenían un montón de aceite vegetal que tenían que distribuir y que aparte súper oxidado. Y entonces vamos a manipular la ciencia, ¿no? Y agarran a este cuate. Hay un vato que dice que las grasas saturadas y ha estado investigando, tráiganmelo. Y entonces, eh, y que por cierto, originalmente el estudio era de 22 países, pero luego los eliminó porque Francia, Alemania, Suiza y otros países no apoyaban esta idea. Decían, estás loco, o sea, ¿por qué si no hay una relación una con la otra? Cuando menos en mi país, que consumimos bastantes grasas saturadas, no tenemos enfermedades cardíacas. Entonces, al último, el estudio quedó 7 países ad hoc. Entonces dijo, tal país, tal país, tal país consume grasas saturadas y vean, tienen los índices de enfermedades cardíacas muy altas, pero no tomaba en cuenta otras variables, como el consumo de azúcar, por ejemplo. Y luego decía, tal país, como por ejemplo Grecia, Japón, estos cuates no consumen grasas saturadas y no tienen enfermedades cardíacas. Ahí está. Entonces fue una investigación ad hoc ojo, esta es la única investigación que se ha hecho referente al tema de las grasas saturadas relacionadas con las enfermedades cardíacas. No hay otros estudios que lo apoyen. Y claro, Grecia y Japón no consumían azúcar, por lo tanto, y tampoco grasas saturadas, por lo tanto tenían enfermedades cardíacas, pero no tomó en cuenta esas variables. Entonces, esta idea duró por mucho tiempo, por muchos años. A tal grado que en 1977 hubo un senador, McGovern, que sacó, gracias a esta hipótesis, saca esta, esta propuesta del Senado que se llamaba las metas de la dieta para los Estados Unidos. Y a partir de ahí endemonizan, pero al grado alto, el consumo de carne. O sea, vinculan las grasas saturadas con el colesterol y el azúcar como todas las enfermedades mortales. Dicen, todo el que coma grasa saturada, el que consuma colesterol y el que consuma azúcares, puede tener una enfermedad mortal. Entonces, proponen reducir el consumo de carne, el consumo de colesterol, por lo tanto, huevo y los lácteos. Y de ahí se demoniza todo esto. Y entonces, ya empresas como Crisco, que era de las primeras empresas que producía el aceite vegetal, se empiezan a promover muchísimo, ¿sí? Y entonces se empieza a promover el consumo de vegetales, ¿sí? Por la USDA, ¿no? El Departamento de Agricultura. ¿Por qué? Porque son más rentables y son más abundantes y dejan más lana y seguramente
igual los niveles de corrupción están en todos lados, ¿no? Y este senador estaba muy fuerte y entonces hace esta propuesta y a partir de ahí el consumo de la mantequilla, el huevo y la carne se van para abajo y suben los aceites vegetales, las margarinas y los ultraprocesados. Y entonces empiezan a surgir marcas como Capullo que relaciona la salud del corazón con consumir este tipo de aceites. Pero no te hablan de otros factores como el consumo alto de los azúcares y los ultraprocesados. Las margarinas también es un subproducto de agrícola, ¿sale? Entonces, el papel del Departamento de Estados Unidos y el Departamento de Salud no van de la mano. O sea, hay conflicto de intereses. El Departamento de Agricultura va a liderar las guías y no quien decide qué es lo saludable. Es aquí el meollo del asunto y lo importante que quiero compartirles en esta masterclass. Entonces hay una representación muy, muy, muy sesgada porque la USDA, el Departamento de Agricultura, va a representar al gremio agrícola, no a los ciudadanos. Y entonces empieza a haber una contradicción porque hay conflicto de intereses, porque se crean políticas públicas para comer saludables basadas en los productos que más conviene vender. Entonces ya se vuelve una cuestión de lana, no de salud. Entonces todo lo que quería hacer este cuate muy al principio, este, de proponer cosas saludables y hacer investigación en nutrición con ciencia, pues se fue al carajo, ¿no? Y entonces aquí empieza toda una distorsión sistemática de la nutrición pública en nombre y intereses agrícolas y comerciales. Y esto se distribuye a nivel mundial. O sea, Estados Unidos empezó a sacarlo, luego los otros países se dieron cuenta que se subsidiaban al campo, podían hacer podían elevar la economía de un país, entonces había más intereses, ¿me explico? Entonces, a ver, lo que les quiero decir con esta historia es que el plato del buen comer tiene todo menos lo saludable, porque lo que quiere es, eh, más bien lo que hay son intereses políticos e intereses económicos. Por eso, esto que les voy a hablar a continuación del lobby corporativo en la nutrición y cómo está metido hasta las manitas. Nestlé, Kellogg's, PepsiCo, Monsanto, tanto que se habla de esta empresa, ¿no? Entonces, ellos financian investigaciones ad hoc, financian universidades de medicina completos, universidades de programas de nutrición completos, campañas de salud pública donde te dicen qué comas. Mira, simplemente con el agua purificada de Bonafont y de todos estos, empezaron a sacar la campaña del reto Bonafont. Toma 2 litros de agua, me vale madre si no trae minerales y si te mueres por falta de electrolitos y tu nivel hidroeléctrico dentro de tu cuerpo no funciona, me vale madre, compra 2 litros de agua y tómatelos, aunque no tengas sed, por salud. No es verdad, no es verdad, eso no es cierto, no es cierto. Qué malo que ya no podemos consumir agua potable de la llave o de un manantial para poder nutrirnos. Qué mal, pero que nos digan, oye, esta agua no tiene minerales, pero es más, aquí hay un producto que restaura esto, ¿no? No sé. Entonces, en Europa, por ejemplo, sí venden otras propuestas de agua, venden agua de mar inclusive, donde trae concentraciones de sodio, de calcio, de magnesio, trae minerales. Agua mineral no es agua con minerales, ojo, agua mineral no es agua con minerales. Entonces, fíjense cómo ejemplos aquí claros, la Coca-Cola financió estudios para desviar la culpa del azúcar hacia la falta de ejercicio. Es que si están teniendo problemas cardíacos es porque no hacen ejercicio, no porque toman Coca-Cola. Y aquí está un estudio donde dice, ¿sí? Nestlé y Unilever financiaron programas de alimentación escolar. Sí, cierto, yo me acuerdo. Kellogg's,
promovió el desayuno saludable. ¿Se acuerdan de esos comerciales? ¿Se acuerdan de Pancho Pantera, el más fuerte, de todo lo que tiene que ver con salud, el Tigre Toño, todos estos cuates que eran saludables? Yo fui una persona que crecí comiendo cereal porque mi mamá pensaba que eso era saludable y no lo compraba. Y yo pensé que entre más comprara eso, comiera eso, iba a estar más saludable. Entre más chocomil consumiera, iba a ser. Ahora bien, yo también les digo que en 1986, 87, cuando yo comía eso, no es lo mismo que ahorita, ¿eh? O sea, el chocomil que en aquel tiempo traía cocoa, ahora no trae. De hecho, el otro día hice una pregunta a GPT y le dije, oye, dime qué traían los rancheritos, porque había una discusión entre, bueno, un debate entre una persona y yo que me decía, pues, qué hipócrita eres porque tú sí consumiste rancheritos, porque yo consumía rancheritos y frutzi por 1,500 pesos allá en los ochentas, antes del nuevo peso, 1,500. Este, y me dice, porque tú sí lo consumías y ahora le prohíbes a tus hijos. Y yo le pregunté a GPT, oye, ¿qué contenía el rancherito de 1988 y qué contienen los rancheritos de ahorita? Bueno, los de 1988 tenían 5 ingredientes: maíz nixtamalizado, chile seco, etc., etc. Los de ahora, 20 ingredientes. 20 ingredientes, saborizantes, colorizantes, bla, bla, bla. Harinas, 20 ingredientes y al último dice el GPT para garantizar el sabor ranchero. Todavía aparte, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces las empresas, este lobby corporativo ha influido en los currículums de las escuelas de nutrición. Las escuelas de nutrición, y para quien sea nutriólogo está aquí, discúlpenme, pero las escuelas de nutrición están basadas en lo que digan Nestlé y todas estas compañías, porque de ahí surgió, de ahí surgió. O sea, el otro día vi una dieta que me presentó un paciente y al despertar a las 7 de la mañana, un jugo que contenía plátano, que contenía nueces, o sea, picos de azúcar, picos de azúcar. Y luego después, ¿por qué tienen prediabetes o por qué tienen resistencia a la insulina, ¿no? Eh, Y luego aparte, pues si no promueven esto, pues Nestlé, pues no van está como, por ejemplo, Nestlé promueve mucho que no haya leche no la promueve, la promueve de una forma muy sutil, que la leche materna nada más hasta los 6 meses y que luego la fórmula y que la fórmula contiene más. Entonces tú vas y el médico te dice, ya déjele de dar leche y empiece a dar fórmula porque la fórmula trae más que la leche. Y no es cierto. Pero pues si el doctor no promueve la leche Nestlé, no lo llevan al Congreso de España, ¿me explico? Entonces hay que pensar muy bien en quién nos dice qué comer, quién nos dice qué comer y quién nos dice qué darles de comer a nuestros hijos. Para 1992 surge la pirámide alimentaria como más o menos la conocemos, pero fíjense cómo seguía aquí mucho más fuerte la intención del consumo de harinas. Y aquí dice, aquí el tema es que consume pastas, arroz de 6 a 11 porciones diarias, diarias. Entonces, pura comida que no es real. Y sigue siendo en base a los intereses agrícolas, no a la evidencia sólida que hay de las investigaciones en PubMed. Tú te metes a PubMed y empiezas a buscar investigaciones y no tienen nada que ver. Grasas y aceites en la cima como consumo mínimo, pero tampoco te dicen, no consumas grasas trans, no consumas grasas vegetales, no consumas grasas saturadas que sí son saludables, como el aceite de aguacate o el propio aguacate o las propias almendras. O sea, no te distinguen, deberían de distinguirlo y decir, trata de no consumir esto. Y la pirámide, los cereales, esto debería estar arriba. Abajo deberían de estar las proteínas, los vegetales.
los lácteos fermentados y luego después los lácteos y luego después las frutas y luego después el pan. Así debería ser, invertido. Bueno, excepto de los azúcares que ponen al final, que ahí yo creo que si en algo estamos de acuerdo es en eso. Entonces, esta pirámide fue catalogada como el auge de los productos low fat, ultraprocesados y llenos de azúcares. O sea, aquí empezó todo esto de los ultraprocesados. Aprendamos a leer etiquetas. Si dice grasas trans, no lo consumas. Si trae más de 20 ingredientes, no lo consumas. Es ultraprocesado. Es increíble cómo un pan Bimbo te puede durar un mes ahí sin echarse a perder y un pan de barra de la panadería en 7 semanas se pone verde. Es increíble. Es increíble cómo puedes dejar una rebanada de mantequilla al lado de un hormiguero y se lo comen. Y cómo puedes dejar una rebanada de margarina al lado de un hormiguero y ni lo pelan. Chécalo. Entonces, eh, ¿cómo hay un impacto global? Porque todos empezaron a tomar base de esto. O sea, como les dije, yo me acuerdo que esto me lo enseñaron en la escuela. La pirámide nutricional, el plato del buen comer. Y entonces se exportó como un dogma, como algo que es verdad, no como ciencia. Y la Organización Mundial de la Salud son guías que publican. Y entonces se empezaron a replicar por todo el mundo todas estas recomendaciones. No comas grasa, come mucho carbohidrato. No comas grasa, come mucho carbohidrato. Entonces yo te digo a ti, analiza cómo comes. ¿Quién te dijo cómo comer así? Ahora ya lo sabes. Entonces, programas de nutrición escolar, campañas de salud, todo esto en base a lo que dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados? Epidemias globales como la obesidad y la obesidad infantil, epidemias como la diabetes tipo 2, epidemias como enfermedades cardiovasculares, desinformación masiva, una alimentación de la fregada. Pero por eso yo te hablo tanto en el método radical. Y en este programa te hablo tanto de la verdad. Yo quiero que cambies y que te laves el cerebro y que pienses ahora de otra manera. Esa es mi intención. Así que, pues, me dio muchísimo gusto haber estado contigo. Me dio muchísimo gusto que hayas estado en esta masterclass. Y pues por ahí te tengo otras sorpresitas de más masterclass que vamos a estar viendo en, dentro de 15 días. Te invito a que estés atento. También te invito a que entres al programa y veas los videos. Los programas lo encuentras en la parte de retos y luego está el método radical y entres ahí y empiezas a ver los 8 videos que tengo para ti. Y también te invito a que entres al reto radical, que el reto radical pretende que vayas a la acción con toda esta información si no tienes una guía. Y también te recuerdo que no hace falta una dieta, hace falta saber comer. No hace falta una dieta, hay que aprender y saber qué comer. No lo que nos dice el Departamento de Agricultura, tu sentido común de lo que debes de comer. No comer azúcares, no comer harinas, ¿sí? Bajarle a los aceites vegetales o eliminarlos, eliminar a los productos ultraprocesados. Punto. Haz ejercicio, ten activación física. Em, no puedes comer más energía de la que gastas. Entonces, pues nos vemos, que tengas muy bonita tarde y hasta la próxima.